Señora, sus hijos no están muertos. Viven en mi reino, lloró el niño en el cementerio. Las palabras atravesaron el aire frío de la mañana como un cuchillo invisible. La duquesa Isabela de Monterrey lo miró con ojos enrojecidos por 3 años de lágrimas sin fin. «Fuera de aquí, mentiroso», gritó empujando al niño lejos de las tumbas de mármol blanco. Su voz resonó entre las lápidas como un eco de dolor que se negaba a morir. ¿Alguna vez te han dicho algo que parecía imposible de creer? Algo que cambiaría tu vida por completo si fuera verdad. Lo que estás por presenciar es exactamente eso. El momento en que una madre destrozada tuvo que decidir entre proteger su dolor o abrirse a una esperanza que podría destruirla aún más. El cementerio real de Zaragoza descansaba bajo una niebla espesa que parecía tragarse la luz del amanecer. Los cipreses altos se alzaban como guardianes silenciosos de los muertos, sus sombras oscuras proyectándose sobre las tumbas como dedos huesudos. El aire olía a tierra húmeda, a musgo antiguo y a rosas marchitas que la duquesa dejaba cada mañana sin falta. El silencio era absoluto, roto solo por el canto lejano de un pájaro que no sabía de duelos ni de corazones rotos. Allí, bajo 2 lápidas gemelas de mármol blanco que brillaban con la luz tenue, descansaban supuestamente los cuerpos de Carlos y Sofía de Monterrey, niños de apenas 6 años, cuando las llamas los reclamaron. Las inscripciones talladas en piedra decían con letras doradas: «Ángeles que Dios reclamó demasiado pronto». La duquesa Isabela había leído esas palabras 1000 veces, 10.000 veces, hasta que se grabaron en su alma más profundo que cualquier cicatriz. Todos nosotros hemos perdido algo o a alguien. Sabemos lo que significa despertar cada día con un vacío que nada puede llenar. Pero lo que la duquesa no sabía era que ese día todo cambiaría. Durante 3 años, cada amanecer sin excepción, había caminado por ese sendero de piedra. Su vestido negro perpetuo arrastraba hojas secas a su paso. El velo que cubría su rostro no podía ocultar las marcas del dolor, los surcos profundos que las lágrimas habían tallado en sus mejillas antes hermosas. Su figura, antes elegante y erguida, ahora se encorvaba como si cargara sobre sus hombros el peso de 2 ataúdes invisibles. Había envejecido décadas en 3 años. El tiempo había sido cruel con quien se negaba a aceptar el consuelo. Pero aquella mañana del 15 de octubre algo era diferente. La niebla parecía más densa, el aire más pesado. Y cuando la duquesa dobló la esquina del mausoleo familiar, se detuvo en seco. Un niño de unos 8 años, descalzo y con ropa de viajero desgastada, estaba arrodillado frente a las tumbas de sus hijos. Lloraba. No eran lágrimas falsas ni teatrales. Eran sollozos profundos que sacudían sus hombros delgados. ¿Qué haría un niño llorando frente a las tumbas de extraños? ¿Qué secreto guardaba ese pequeño mensajero que nadie imaginaba? Pequeñas flores silvestres descansaban entre sus manos temblorosas. Su rostro estaba sucio del camino, sus pies ensangrentados por la caminata, y su mirada fija en las lápidas tenía algo que nadie había mostrado en 3 años. ¿Verdad? La duquesa sintió que la furia la invadía como una ola ardiente. ¿Cómo se atrevía ese niño a profanar el lugar sagrado de sus hijos? Se acercó con pasos rápidos, sus zapatos resonando sobre las piedras como martillazos. «¿Qué haces aquí?», siseó con una voz cargada de veneno. El niño se sobresaltó y levantó la vista. Sus ojos oscuros, húmedos de lágrimas, la miraron con una mezcla de miedo y desesperación. «Perdóneme, señora», sollozó con voz quebrada. Pero tenía que venir, tenía que decirle la verdad. La palabra verdad cayó como una piedra en un pozo sin fondo. La duquesa lo miró con desprecio absoluto. Su corazón, endurecido por el dolor interminable, se negaba a sentir compasión. ¿Verdad? ¿Qué verdad puede tener un niño de la calle sobre mis hijos muertos? Quizás tú también has cerrado tu corazón para no sentir más dolor. Es una protección que todos construimos cuando la vida nos golpea demasiado fuerte. Pero a veces la verdad llega de donde menos lo esperamos. El viento sopló entre los cipreses llevando consigo el aroma de las flores y el eco lejano de campanas. El niño se puso de pie temblando.
No retrocedió aunque todo en él gritaba que huyera. «Señora duquesa», dijo con voz firme a pesar del temblor, «sus hijos no están muertos. Carlos y Sofía están vivos. Viven en mi reino». Las palabras cayeron como un rayo que parte el cielo en dos. La duquesa se tambaleó. Sus piernas flaquearon y tuvo que aferrarse a una de las lápidas para no caer. El mármol frío bajo sus dedos contrastaba con el fuego que ardía en su pecho. «¿Cómo te atreves?», ya susurró con voz quebrada. «¿Cómo te atreves a jugar con el dolor de una madre?». El guardián del cementerio, don Rodrigo, un hombre mayor de barba blanca y bastón de roble, se acercó corriendo al escuchar las voces. «¿Llamo a los guardias, excelencia?», preguntó mirando al niño con severidad. «Este mocoso la está torturando». Su mano ya buscaba el silbato que colgaba de su cuello. Pero algo detuvo a la duquesa, algo en los ojos de ese niño. No había malicia, no había burla, había una sinceridad desesperada, una urgencia que no parecía venir de la crueldad, sino de algo mucho más profundo. ¿Acaso no notaba la duquesa que había verdad en esos ojos? ¿Qué secreto cargaba ese niño que había viajado descalzo hasta ese cementerio? La duquesa levantó una mano temblorosa. «Habla», ordenó con voz que intentaba sonar firme, pero se quebraba en cada sílaba. «Tienes 30 segundos antes de que te encierren por el resto de tu vida». El niño respiró hondo, como si juntara todo el valor que quedaba en su cuerpo pequeño. Recordó las palabras de su padre, el rey Alonso de Navarra, mientras lo abrazaba antes del viaje. «Ve, hijo mío, devuélvele a esa madre lo que le fue robado. Dile que sus hijos esperan por ella. Lleva la verdad aunque te cueste todo». «Mi nombre es Miguel», comenzó el niño con voz que se hacía más firme con cada palabra. «Soy el hijo del rey Alonso de Navarra. Hace 3 años un hombre llegó a nuestro reino en medio de la noche. Traía 2 niños heridos, quemados, casi muertos. Dijo que los había rescatado de un incendio en un palacio de Zaragoza». La duquesa sintió que el mundo giraba a su alrededor. Sus rodillas temblaron. «Mentira», murmuró, pero la palabra salió sin convicción, como un eco débil. «Acompáñanos en este momento, porque lo que estás por descubrir cambiará todo lo que creías saber sobre esta historia». Miguel continuó con urgencia creciente. «Mi padre, que es médico además de rey, los salvó. Durante meses estuvieron inconscientes, con vendas cubriendo todo su cuerpo. No sabíamos quiénes eran. Estaban demasiado enfermos para hablar, pero mi padre no se rindió. Los cuidó como si fueran sus propios hijos». El guardián don Rodrigo se quedó inmóvil. La historia sonaba demasiado detallada para ser inventada. La duquesa, con el rostro pálido como el mármol de las tumbas, se aferró con más fuerza a la lápida. «Sigue», ordenó en un susurro apenas audible. Cuando Sofía finalmente pudo hablar, dijo Miguel sacando algo de su mochila desgastada, pidió esto. Dijo que era de su madre, que se lo había regalado en su último cumpleaños. Pero lo que nadie en ese cementerio imaginaba era que ese objeto cambiaría la vida de la duquesa para siempre. Con manos temblorosas desenvolvió un paquete pequeño envuelto en tela sucia. Dentro había un pequeño osito de peluche azul. Estaba manchado de hollín, desgastado por el tiempo, con una oreja medio quemada, pero era inconfundible. La duquesa lo reconoció al instante. Cayó de rodillas sobre la tierra fría, arrebatando el peluche de las manos del niño. Era el osito que ella misma había cosido para Sofía. Lo había bordado con sus propias manos durante noches enteras. Cada puntada llevaba su amor. En la espalda del osito, casi borradas pero aún visibles, estaban las iniciales. I.M. Isabela de Monterrey. ¿Alguna vez has tenido en tus manos un objeto que pensabas perdido para siempre? ¿Has sentido cómo el pasado cobra vida en un instante? Un sollozo salvaje escapó de su garganta. Abrazó el peluche contra su pecho, como si pudiera traer de vuelta a su hija. Las lágrimas caían sin control, empapando la tela gastada. El olor, aunque débil, aún conservaba algo familiar. Sofía. Tan gimió con voz desgarrada. Miguel, con sus propias lágrimas corriendo por las mejillas sucias, sacó algo más, un papel arrugado,
doblado con cuidado. Y Carlos, dijo con voz quebrada, Carlos dibuja todo el tiempo, dibuja un palacio, dibuja a una mujer de cabello negro, y siempre llora diciendo, quiero volver con mamá. Extendió el papel hacia la duquesa. Ella lo tomó con manos temblorosas que apenas podían sostenerlo. Era un dibujo infantil hecho con carbón. Mostraba un palacio con torres altas, un jardín con flores y, en el centro, una mujer de cabello negro con un vestido que Isabela reconoció. Era el vestido verde que usaba el día del cumpleaños de los gemelos. En la esquina del dibujo, con letra torpe de niño que apenas estaba aprendiendo a escribir, decía, «Mi mamá Isabela, te amo». Todos nosotros guardamos recuerdos de nuestros seres queridos, pero imagina encontrar una prueba de que quien creías perdido aún piensa en ti, aún te ama, aún te espera. El mundo de la duquesa se derrumbó completamente. Cada certeza que había construido en 3 años se desmoronó como castillo de arena ante la marea. Pero el incendio, los cuerpos, yo misma vi... Su voz se quebró en 1000 pedazos. Miguel negó con la cabeza. Sus ojos brillaban con urgencia. Los cuerpos no eran de ellos, señora. Alguien puso otros cuerpos allí. Alguien quería que todos creyeran que sus hijos habían muerto. Y entonces, lo que el niño reveló a continuación heló la sangre de todos los presentes. Hizo una pausa, respiró hondo y continuó con voz más baja pero llena de gravedad. Pero el hombre que los rescató, él dijo que había visto a los verdaderos culpables huir del palacio, que escuchó a alguien decir, con los herederos muertos el ducado será nuestro. La revelación golpeó a la duquesa como un martillo de hierro. Sus ojos se abrieron con horror y comprensión al mismo tiempo. «Dios mío», susurró llevándose una mano temblorosa a la boca. «Ernesto, mi primo Ernesto. ¿Cuántos de nosotros hemos sido traicionados por quienes confiábamos? ¿Cuántos han visto cómo la ambición convierte a la familia en enemigos?» Todo encajaba con claridad terrible. Ernesto de Monterrey, su primo lejano quien había heredado el título de duque tras la supuesta muerte de los gemelos. Él siempre había ambicionado el ducado, siempre había mirado con envidia las tierras, el poder, la riqueza que no le correspondían. Y cuando los niños murieron, o todos creyeron que habían muerto, él fue el primero en reclamar su derecho como heredero siguiente en la línea de sucesión. Si esta historia ya te ha conmovido en estos primeros minutos, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. ¿Alguna vez has sentido que la esperanza regresaba cuando menos lo esperabas? Deja tu me gusta para seguir acompañándonos en historias que tocan el alma. El guardián don Rodrigo, que había escuchado todo con creciente horror, dejó caer su bastón. «Señora, si esto es verdad, entonces el duque Ernesto...» No pudo terminar la frase. La magnitud de la traición era demasiado grande para ponerla en palabras. «Fue él», dijo la duquesa poniéndose de pie con dificultad. Su rostro había cambiado. El dolor infinito que lo había marcado durante 3 años se transformaba ahora en furia contenida. «Ernesto intentó matarlos, intentó asesinar a mis hijos para robar lo que nunca le perteneció». Miguel asintió. «El hombre que los rescató era un guardia leal de su palacio, señora. Se llamaba Tomás. Él vio todo. Vio cómo entraban los asesinos, cómo prendían fuego a la habitación de los niños. Los sacó por una ventana antes de que las llamas los alcanzaran, pero no tuvo tiempo de alertar a nadie. Tuvo que huir con ellos o los matarían a todos. La verdad siempre encuentra su camino, aunque intenten enterrarla bajo años de mentiras. Y esa mañana la verdad estaba saliendo a la luz como el sol que rompe la niebla. «¿Dónde está Tomás ahora?», preguntó la duquesa con urgencia. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas nuevas. «Murió hace 6 meses, señora. Una enfermedad lo consumió. Pero antes de morir, le rogó a mi padre que encontrara la manera de devolver a los niños a su madre. Dijo que había vivido 3 años con el peso de no poder hacerlo antes». La duquesa sintió que un sollozo se atoraba en su garganta. Tomás. Lo recordaba. Un guardia joven, honesto, que siempre había sido leal. Había desaparecido la noche del incendio.
y todos asumieron que había huido por cobardía o que había perecido en las llamas. Nadie imaginó la verdad. ¿Cuántas veces juzgamos a otros sin conocer su historia completa? ¿Cuántos héroes pasan desapercibidos porque nadie conoce sus sacrificios? Rodrigo, dijo la duquesa con voz firme a pesar de las lágrimas, corre al palacio. Alerta a los guardias. Que arresten al duque Ernesto de inmediato, que revisen sus aposentos, sus papeles, todo, y que envíen mensajeros al rey. Esto es traición y asesinato intentado. El guardián asintió y corrió tan rápido como sus piernas viejas se lo permitieron. La duquesa se volvió hacia Miguel, se arrodilló frente al niño, tomó su rostro sucio entre sus manos temblorosas y lo miró directamente a los ojos. «Llévame con ellos», suplicó con voz quebrada. «Por favor, llévame con mis hijos». Miguel, con una madurez que parecía imposible en alguien tan joven, respondió: «Mi padre quería venir personalmente, pero está muy enfermo. Me envió a mí porque Carlos y Sofía confiaban en mí. Señora, el viaje es largo, 3 días a caballo a través de montañas y caminos difíciles». Pero lo que Miguel no había dicho aún era que el verdadero desafío apenas comenzaba. «Pero sus hijos la esperan», continuó, «y cuando los vea, sabrá que todo esto es verdad. Verá sus rostros y reconocerá en sus ojos el amor que nunca murió». La duquesa abrazó a Miguel con fuerza. El niño, sorprendido al principio, correspondió al abrazo. «Gracias», susurró ella entre sollozos. «Gracias por no rendirte. Gracias por traerme la verdad cuando todos me habían condenado a vivir en la mentira. Juntos somos testigos de cómo un acto de valor puede cambiar el destino de una familia entera. Acompáñanos, porque lo que está por venir te emocionará aún más». 1 hora después, el cementerio real se había transformado en un escenario de justicia. Los guardias llegaron con cadenas y espadas. Don Rodrigo los había guiado directamente a los aposentos del duque Ernesto. Allí, entre cofres y documentos, encontraron evidencia suficiente para enterrar a cualquier hombre. Pagos a asesinos conocidos, cartas que planeaban el incendio, incluso un diario donde Ernesto había escrito con su propia mano: «Con los bastardos gemelos muertos, finalmente lo que me corresponde será mío». Cuando lo arrestaron, Ernesto primero negó todo. Gritó sobre su inocencia, sobre conspiraciones en su contra, pero cuando le mostraron las pruebas, cuando los guardias lo confrontaron con los nombres de los asesinos que ya habían sido capturados en otras ciudades y que, bajo tortura, habían confesado todo, el complot cayó de rodillas. «Yo no sabía que habían sobrevivido», sollozó con el rostro desencajado. «Los niños, pensé que habían muerto en el fuego. Solo quería lo que debía ser mío. El ducado, el poder, todo lo que mi familia me negó por ser el hijo segundo. Quien siembra traición cosecha vergüenza». Y esa mañana la justicia llegaba tarde, pero llegaba. Los guardias lo arrastraron hacia las mazmorras, mientras la multitud que se había reunido lo insultaba. Algunos lanzaban piedras, otros escupían. La traición a los niños inocentes era imperdonable. La duquesa no esperó más. Esa misma tarde, antes de que el sol tocara el horizonte, partió hacia Navarra. Llevaba consigo solo lo esencial: ropa sencilla para el viaje, el osito de peluche de Sofía apretado contra su pecho y el dibujo de Carlos doblado con cuidado en su bolsillo interior. Miguel cabalgaba a su lado en un caballo que los guardias le habían dado. 2 escoltas leales los acompañaban, pero ella apenas notaba su presencia. El viaje fue el más largo de su vida. Cada kilómetro parecía estirarse eternamente. Cabalgaron a través de bosques oscuros, donde los árboles se inclinaban como gigantes curiosos. Cruzaron ríos helados que hacían temblar los cascos de los caballos. Subieron montañas donde el aire se volvía tan delgado que cada respiración dolía. ¿Qué harías tú por volver a abrazar a quien creías perdido para siempre? ¿Cuántas montañas estarías dispuesto a cruzar? Durante las noches, cuando acampaban bajo las estrellas, la duquesa no podía dormir. Se quedaba despierta abrazando el osito, imaginando el momento del reencuentro. Reconocerían a su madre. Habrían olvidado su rostro.
¿Le tendrían miedo después de tanto tiempo? Las preguntas la atormentaban más que el frío de la noche. Miguel, sentado junto al fuego, le contaba historias sobre Carlos y Sofía. Carlos es muy inteligente, decía con una sonrisa. Puede armar rompecabezas que hasta los adultos no entienden. Y Sofía canta. Tiene una voz tan hermosa que hasta los pájaros se callan para escucharla. Cada palabra era un bálsamo y una tortura al mismo tiempo. La duquesa había perdido 3 años de la vida de sus hijos. 3 años de risas, de primeras palabras nuevas, de sueños y miedos. Pero al menos estaban vivos. Eso era lo único que importaba. Todos hemos perdido tiempo que no podemos recuperar. Pero lo importante no es el tiempo perdido, sino el que aún podemos compartir. Al tercer día, cuando el sol estaba alto en el cielo despejado, Miguel señaló hacia adelante. Allí, dijo con emoción, el castillo de Navarra. Y lo que la duquesa vio en ese momento casi la hizo caer de su caballo. La duquesa levantó la vista y lo vio. El castillo se alzaba sobre una colina verde, sus torres blancas brillando bajo la luz del sol. Banderas de colores ondeaban en lo alto. Era más pequeño que su palacio en Zaragoza, pero había algo cálido en él, algo acogedor que su hogar nunca había tenido. El corazón de la duquesa latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener las riendas. ¿Están allí?, preguntó con voz apenas audible. ¿Están esperándome? Miguel asintió con una sonrisa enorme. Los preparé antes de partir. Les dije que su mamá vendría pronto. Han estado contando los días. Las lágrimas volvieron a correr por el rostro de la duquesa, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de dolor, sino de esperanza, de alegría contenida durante 3 años interminables. Cuando llegaron al patio del castillo, el rey Alonso los esperaba. Era un hombre de unos 50 años, de barba canosa y ojos amables. Estaba débil apoyado en un bastón, pero su sonrisa era genuina. «Bienvenida, duquesa Isabela», dijo con voz suave. Sus hijos la han esperado tanto tiempo. Pero la duquesa apenas lo escuchó, porque allí, en las escaleras de piedra del castillo, estaban ellos, Carlos y Sofía. Habían crecido. Ya no eran los bebés de 6 años que ella recordaba. Ahora tenían 9. Carlos era más alto, con el cabello castaño más largo cayendo sobre sus ojos. Sofía tenía el rostro más delgado, más serio. Ambos llevaban cicatrices visibles en los brazos y el cuello, marcas del fuego que casi los había matado. Pero sus ojos eran los mismos. Esos ojos que ella había visto en sueños cada noche durante 3 años. «¿Mamá?», dijo Sofía con voz temblorosa, como si no pudiera creer lo que veía. La palabra atravesó a la duquesa como una flecha de luz pura. «Mamá», gritaron ambos al unísono. Este es el momento que todos esperábamos, el instante en que el amor vence a la muerte, en que la esperanza derrota a la desesperación. La duquesa corrió. Sus piernas, cansadas del viaje, encontraron fuerzas que no sabía que tenía. Cayó de rodillas en las escaleras y los abrazó con una fuerza que parecía querer recuperar 3 años de abrazos perdidos. Los apretó contra su pecho sollozando sin control. «Mis bebés», gemía una y otra vez, «mis bebés están vivos, están vivos». Carlos y Sofía lloraban también, aferrándose a ella como si tuvieran miedo de que desapareciera. «Te extrañamos tanto», sollozó Carlos. «Cada noche rezaba para volver a verte». «Pensé que nos habías olvidado», lloró Sofía. «Pensé que ya no nos amabas». «Nunca», dijo la duquesa besando sus cabezas una y otra vez. «Nunca los olvidé, ni un solo día. Cada amanecer iba a sus tumbas. Cada noche lloraba sus nombres. Ustedes son mi corazón, mis bebés hermosos. ¿Has sentido alguna vez un amor tan fuerte que te duele el pecho? Un amor que sobrevive a la distancia, al tiempo, incluso a la muerte. Ese es el poder de la familia». El rey Alonso, débil pero sonriente, observaba desde su balcón con lágrimas propias corriendo por su rostro curtido. Miguel, el pequeño mensajero, sonrió al ver la familia reunida. Había cumplido la promesa que le hizo a su padre.
Había devuelto la esperanza a una madre rota. La duquesa levantó la vista hacia el rey y gritó con voz que resonó en todo el patio: «Gracias, gracias por salvar a mis hijos. Gracias por enviar a su hijo a buscarme. Le debo la vida, le debo todo». El rey Alonso inclinó la cabeza con humildad. «El pago», dijo con voz débil pero clara, «es ver a una madre sonreír nuevamente. Eso vale más que todo el oro del mundo. Si esta revelación te llegó al corazón, comparte esta historia con alguien que necesita recordar que los milagros existen. Comenta si tú también crees en el poder del amor familiar. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias que inspiran y transforman vidas. Aquella noche, la corte de Navarra fue testigo de algo milagroso. En el gran salón del castillo, donde se había preparado un banquete sencillo pero lleno de amor, la duquesa Isabela reía. Reía por primera vez en 3 años. El sonido de su risa era como música olvidada que volvía a llenar los espacios vacíos. Carlos le contaba sobre los rompecabezas que había aprendido a hacer. Sofía cantaba una canción que había compuesto sobre una madre que buscaba a sus hijos perdidos. Cada palabra, cada gesto, cada mirada era un regalo que la duquesa atesoraba como si fuera la joya más preciosa. El rey Alonso, desde su silla junto al fuego, observaba con satisfacción. «Durante 3 años cuidé de ellos como si fueran míos», dijo a la duquesa. «Pero siempre supe que un día volverían a casa. Un niño necesita a su madre, así como un río necesita volver al mar». La duquesa tomó la mano del rey con gratitud infinita. «Usted les dio vida cuando yo creía que la habían perdido. Usted les dio amor cuando yo no estaba. No hay forma de pagar esa deuda». Pero el rey negó con la cabeza. «No hay deuda, duquesa, solo hay amor. Y el amor nunca se paga, solo se comparte. Juntos hemos sido testigos de algo extraordinario, una historia que nos recuerda que la bondad todavía existe en el mundo». 3 días después, cuando la duquesa finalmente regresó a Zaragoza con sus hijos, la ciudad entera salió a recibirlos. Las calles estaban llenas de gente que lloraba de alegría. Flores llovían desde los balcones. Las campanas de todas las iglesias repicaban sin parar. La noticia del milagro se había extendido como fuego. Los herederos perdidos habían regresado de entre los muertos. El traidor Ernesto había sido juzgado y condenado a pasar el resto de su vida en las mazmorras más oscuras. La justicia, aunque tardía, había llegado. Quien planta traición cosecha vergüenza, pero quien planta amor cosecha milagros. Pero antes de entrar al palacio, la duquesa hizo algo que nadie esperaba. Tomó la mitad de su fortuna, toda la riqueza acumulada en años de ducado, y la envió al rey Alonso de Navarra, no como pago, sino como muestra de gratitud eterna. El rey Alonso la rechazó. Envió una carta que decía simplemente: «El verdadero tesoro no es el oro, duquesa, es el amor de una madre por sus hijos. Ese es un tesoro que nadie puede comprar y nadie puede robar. Guarde su oro y úselo para construir un mundo donde ningún niño tenga que ser arrancado de los brazos de su madre». La duquesa lloró al leer esas palabras. Y con ellas grabadas en su corazón, decidió usar su riqueza para construir orfanatos, hospitales y escuelas, lugares donde los niños sin padres pudieran encontrar refugio, donde los enfermos pudieran sanar, donde los ignorantes pudieran aprender. Y cada noche, cuando acostaba a Carlos y Sofía en sus habitaciones reconstruidas, les contaba la historia del niño mensajero que no se rindió, del rey sabio que les dio amor cuando más lo necesitaban, y de la verdad que siempre encuentra su camino, incluso cuando todos creen que está enterrada para siempre. «Nunca olviden», les decía mientras acariciaba sus cabezas, «que la dignidad no se negocia, que el amor verdadero sobrevive incluso al fuego, y que mientras haya esperanza en un solo corazón, los milagros son posibles». Carlos y Sofía asentían somnolientos, pero las palabras se grababan en ellos, y años después, cuando ellos mismos tuvieron hijos, contarían la misma historia. La historia de cómo una madre nunca dejó de amar, cómo un niño tuvo el valor de decir la verdad, y cómo la justicia, aunque tardía, siempre llega para quienes no pierden la fe. ¿Qué lección guardas tú de esta historia?
¿Hay alguien en tu vida que necesita escuchar que nunca es demasiado tarde para la verdad? Esta historia nos recuerda que el amor de una madre es una fuerza imposible de quebrar, que 3 años de lágrimas pueden transformarse en una vida de alegrías, que la verdad, aunque enterrada bajo mentiras y traiciones, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Quizás tú o alguien cercano haya pasado por algo parecido, un momento en que la esperanza parecía muerta, pero un pequeño milagro la devolvió a la vida. Tal vez conozcas a alguien que necesita recordar que nunca es demasiado tarde para la verdad, que nunca es demasiado tarde para el amor. Todos necesitamos historias como esta, que nos recuerden que la bondad existe, que el amor vence y que la familia es el tesoro más grande que tenemos. La duquesa Isabela vivió muchos años más. Vio a sus hijos crecer, casarse y darle nietos. Pero nunca olvidó aquella mañana en el cementerio, cuando un niño descalzo le devolvió todo lo que creía perdido. Cada año, en el aniversario de ese día, visitaba Navarra con sus hijos para honrar la memoria del rey Alonso, que había muerto en paz, sabiendo que había cumplido su última misión. Y en el cementerio real de Zaragoza, las 2 lápidas de mármol blanco fueron reemplazadas por un monumento diferente. No era una tumba, sino un memorial que decía: «Aquí descansaba la mentira». Pero la verdad resucitó y con ella la esperanza. Porque al final, lo que queda no son las traiciones ni las lágrimas, lo que queda es el amor inquebrantable de una familia reunida, la fe en la justicia y la certeza de que mientras haya un corazón valiente dispuesto a decir la verdad, los milagros nunca dejan de ocurrir. La verdad siempre sale a la luz, el amor siempre encuentra su camino. Y la esperanza nunca muere mientras haya alguien dispuesto a creer. Si esta historia te tocó el corazón y quieres apoyar el canal, toca el botón de Gracias o Supergracias. Es el corazón con el signo de dinero debajo del video. Si no lo ves, abre los 3 puntitos. Cada aporte nos ayuda a crear más historias que inspiran y llegan a más personas como tú. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia que toca el alma. Cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. ¿Fue el momento en que la duquesa vio el osito? ¿O cuando finalmente abrazó a sus hijos? Tu experiencia importa y queremos escucharla. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias que transforman corazones. Deja tu me gusta si crees en la fuerza invisible de la dignidad, del amor familiar y de los milagros que suceden cuando no perdemos la esperanza. Somos una comunidad que cree en historias con alma, en valores que trascienden y en la esperanza que nunca se rinde. Gracias por ser parte de esta familia. Y antes de irte, mira la historia que te dejo aquí a la izquierda. Estoy seguro de que también te emocionará y te hará reflexionar sobre el poder del perdón y la redención.